Hoy es el domingo 28 de abril del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los migrantes en México. En octubre del año pasado surgió un fenómeno conocido como el de las caravanas migrantes. Con la llegada al poder del nuevo gobierno, el tema migratorio se ha ido complicando. El sitio web del periódico New York Times titula: "Las visas humanitarias en México, un imán para la nueva caravana migrante". Es completamente cierto que López Obrador prometió en campaña visas humanitarias para los migrantes centroamericanos que llegaban a nuestro país. Sin embargo, esto solo provocó que cada vez más personas provenientes de diversas partes del mundo quieran llegar a México para vivir el llamado sueño mexicano. El sitio web, sin embargo, .mx titula: "Africanos, cubanos, haitianos y miles de migrantes de 20 países piden entrar a México por el sur". La situación se ha complicado tanto que el Instituto de Migración reporta que ya no solo están llegando centroamericanos, sino que también llegan cubanos, haitianos o gente de África. Estas personas llegan en cantidades inusualmente elevadas. Esto ha provocado el enojo del gobierno del presidente Trump con México. Recordemos que Jared Kushner, quien vendría a ser una especie de mano derecha de Trump, visitó a López Obrador con la exigencia de detener esta situación. El gobierno de Estados Unidos exige a México la detención y el registro de todos los inmigrantes que atraviesan por nuestro territorio. La opinión pública en México también se ha sumado a esta postura del gobierno del presidente Trump. El sitio web El Heraldo de México titula: "60% avala repatriar a los migrantes". Cuando comenzó el tema de las caravanas migrantes, la opinión pública en México estaba polarizada. Algunos mexicanos eran solidarios y trataban de ayudar a los migrantes. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, hoy la mayoría de personas se inclina a la detención y deportación de los migrantes. Hoy en México domina la idea de que las personas no pueden huir de sus respectivos países. Para muchos mexicanos, antes de huir, lo correcto es tratar de levantar a su propio país. Es decir, que los centroamericanos, más que huir de su país, tienen que quedarse y contribuir al progreso de su nación. En general, los mexicanos creen que los migrantes aumentan la delincuencia en su ciudad. Por todo esto, el gobierno de México ha decidido cambiar su postura respecto a la migración. El sitio web de la CNN en su versión en español titula: "Damos prioridad a los mexicanos, migrantes ya no son bienvenidos en la frontera sur". La solidaridad de los mexicanos con los migrantes ha llegado a su fin. Cada vez más centroamericanos se dan cuenta de que las puertas en México están cerradas. El sitio web infobae.com titula: "Así fue como México se convirtió en el verdadero muro de Donald Trump contra los migrantes". El Servicio Nacional de Migración ha empezado a desarticular a las llamadas caravanas migrantes. Las escenas han dado la vuelta al mundo. Niños han sido arrancados de los brazos de sus respectivas madres. Escenas muy lejanas al trato humanitario prometido por el gobierno de México. Frente a este cambio de postura, los migrantes también han cambiado su postura. El sitio web del periódico La Nación titula: "Protesta, amenazas y fuga. 1,300 migrantes escapan de un centro en México". Con la reanudación de las deportaciones masivas, algunos migrantes han asumido posturas un poco más radicales. 1,300 personas se dieron a la fuga en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, después de que migrantes cubanos se amotinaran. El sitio web del periódico La Vanguardia titula: "Cientos de migrantes montan a la bestia en México para llegar a Estados Unidos".
Con la disolución de las caravanas, la mayoría de los migrantes han decidido hacer lo que históricamente siempre han hecho. Han decidido subirse a un tren conocido como la Bestia y viajar en medio de la intemperie a los Estados Unidos. En conclusión, complicado detener los flujos de migrantes entre México y la Unión Americana. La verdad es que los flujos migratorios son un reflejo de la economía. Históricamente, cuando un imperio está en decadencia, se aceleran las migraciones que casualmente terminan por doblegar a dicho imperio. En su declive, el Imperio Romano se vio asolado por las llamadas invasiones bárbaras. Hoy en día, en su declive, Estados Unidos se ve asolado por las llamadas caravanas migrantes. Si la Unión Americana estuviera en auge, su economía fácilmente podría asimilar los flujos migratorios provenientes del sur. Hoy, a pesar de que en teoría la economía crece, las posturas migratorias se endurecen. Y tome nota, el rechazo a los migrantes solo entra en auge cuando la economía de un país está en declive. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.